¿Se escucha bien? Sí. Se escucha así. Muy bien, vamos a dar comienzo entonces a nuestra charla mientras se van agregando algunas personas más. Vamos a la charla que tenemos hoy día, se llama Cristología. Vamos a hacer una oración para comenzar. Permítanme orar. Nuestro querido amado Padre Celestial, queremos ofrecer esta oración, Anur Pumanim, agradeciéndote una vez más por permitirnos estar aquí reunidos para estudiar juntos, Padre, el principio divino. Hoy día, Padre, queremos invitarte a nuestra reunión, que puedas sentirte complacido, alegre, cómodo, Padre, en medio de estos hermanos y hermanas que se reúnen para aprender juntos, Padre. Leemos, conversamos, eh, compartimos, Padre Celestial, lo que nos has enseñado de manera que podamos desarrollar, crecer más en nuestro entendimiento, pero también en nuestro corazón, encontrar más recursos espirituales también para vencer en cada desafío de la vida, cada día, todos los días. Oramos, Padre Celestial, por esto, con mucho agradecimiento. Quiero ofrecer esta oración agradecido, informándote en el nombre de Rafael Sánchez, de una familia bendecida central. Achú. Muy bien, hermanos, hermanas, vamos a dar comienzo entonces a nuestra charla de hoy. Vamos a tratar de mantener nuestro tiempo. La primera parte vamos a hacer la lectura, la charla y dejamos unos minutos para compartir. Si hoy no podemos terminar, continuamos entonces en la siguiente sesión. Vamos a tratar de hacer solo ir pausadamente y repasando bien, ¿ok? Bueno, el título de hoy es Cristología, ¿ok? Hemos visto en las charlas anteriores, un momentito. Hemos visto en las charlas anteriores ya dos capítulos que son principales, ¿ok? Lo que hemos visto al comienzo es el principio o los principios de la creación, que es el fundamento de todas las charlas que tenemos, que trata acerca del ideal de Dios en la creación, cómo debería haber sido el mundo originalmente. La segunda gran parte fue la caída del hombre, donde se narra la separación del hombre de Dios y las consecuencias trágicas que tuvo la caída, especialmente en el orden del amor, ¿no? Y después hemos comenzado la tercera parte, que son charlas relacionadas con el proceso de restauración. Allí en estas charlas estamos mirando los principios de la restauración. Algunos de los principios de la restauración son, por ejemplo, la ley de indemnización. La segunda ley importante es de que necesitamos a Cristo, necesitamos Mesías. No se puede ir al Padre Celestial sin Mesías. Pero para poder tener un Mesías necesitamos construir fundamento de fe y fundamento de sustancia. Este principio, que es tan importante, lo vamos a ir explicando poco a poco a través de cada charla que se ve de ahora en adelante. Entonces, el tema de Cristo es absolutamente fundamental para poder entender la historia de la salvación. Es decir, nuestra salvación depende también de este principio. Sin Cristo no podemos reencontrarnos, reunirnos con el Padre Celestial. No podemos volver a Él. Necesitamos de Cristo. En el capítulo pasado estudiábamos la misión de Mesías o la misión de Cristo, la misión de Jesús, ¿verdad? Y describimos las circunstancias que le tocó vivir a Jesús. Circunstancias no tan fáciles, absolutamente muy difíciles, que terminaron con la crucifixión de Jesús. El plan alternativo en la providencia y salvación, la crucifixión, que nos trajo únicamente salvación de tipo espiritual. Entonces, para poder completar la salvación física y espiritual necesaria, es prescindible la llegada por segunda vez del Mesías. El cristianismo nació para preparar
entonces a la gente para recibir a Cristo por segunda vez. Vamos a ver este tema que es muy bonito, muy interesante. A mí me gusta mucho porque explica algunos de los llamados misterios, digamos, en el entendimiento cristiano que necesitan ser clarificados. Cristología es el estudio, por supuesto, de Cristo. Y aquí vamos a ver esta doctrina de la Trinidad. ¿Cómo explicar la famosa doctrina de la Trinidad? Tres personas distintas y un solo Dios, ¿verdad? Tiene que haber una manera de que no solamente los teólogos entiendan, sino también todos nosotros, el común de las personas, los cristianos, eh, digamos que formamos parte de las diferentes iglesias, necesitamos entender qué es esto de tres personas distintas, un solo Dios, o si esto necesita una explicación que resulte más adecuada a nuestro tiempo también. Entonces, temas que pertenecen al capítulo de Cristología incluyen la Trinidad, la cual vamos a ver ahora, tratar de explicar. Es decir, la relación entre Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Así como también esta charla incluye la explicación del renacimiento, nacer de nuevo. Se dice que los cristianos que se convierten a Cristo completamente, que aceptan a Cristo, se les llama renacidos, ¿no? Entonces, vamos a explicar de qué se trata el renacimiento, ¿no? El que explica la relación entonces entre Jesús, el Espíritu Santo y la gente caída. Entonces, miren, el tema de la Trinidad es muy bonito cuando uno ya ha tenido la base de escuchar los principios de la creación. Cuando escuchamos los principios de la creación, vemos que un número manejado por Dios completamente es el número 3. Dios comienza todo a partir del número 3. 3 es el número del cielo. Dios necesita o se expresó, se proyectó en Adán y en Eva. Dios, el Padre Celestial, creó al futuro padre original de la humanidad y a la futura madre original de la humanidad. Cuando se realizase el matrimonio bendecido de el uno con el otro, entonces aparecía sobre la tierra los padres verdaderos. La única manera de multiplicar el amor, el corazón de Dios, el linaje divino, comenzaba con una Trinidad. Por causa de la caída, esa Trinidad original se perdió, como vamos a ver después. Y entonces, recordando el estudio de la semana pasada, surge una nueva Trinidad espiritual después de la llegada de Jesús y después de su crucifixión. La Trinidad espiritual en reemplazo de la Trinidad física y espiritual, como debería haber sido así en el tiempo de Jesús, debería haber comenzado desde ese tiempo, es reemplazada por Jesús y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un aspecto, es el aspecto femenino de Dios que toma el lugar de la esposa espiritualmente. Siempre es necesario Dios, es necesario un padre y una madre para nacer. Para renacer también es necesario la misma figura. Nadie puede nacer nadie puede renacer sin papá y sin mamá. Entonces, para poder suplir esa necesidad, hay un artificio celestial acá, ¿verdad? Es Dios en la calidad de Hanul Pomonín, como le decimos nosotros, Padre, Madre Celestial, y en la tierra, entonces, Jesús y el Espíritu Santo para poder convertir a los hombres, para poder acercarlos, prepararlos para la salvación completa. Esa salvación, cuando uno acepta a Jesús, entonces recibe uno es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y automáticamente renace espiritualmente. Eso es increíble, interesantísimo verlo desde ese punto de vista. La fórmula para renacer es: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
¿ya? Entonces, vamos a ir viendo esto, por qué hay esta necesidad, ¿verdad? El importante es que todo nace siempre con una trinidad. Para el nacimiento de plantas, animales, seres humanos, todo comienza con una trinidad. Cuando esa trinidad unida a Dios se multiplica, tiene hijos. Entonces, la gente caída se convierte espiritualmente en hijos adoptivos de Dios al recibir esta trinidad. Uno renace a través de esta trinidad de padres, ¿ya? Ok, vamos a continuar un poquito. Sí, ese punto es importante entenderlo, ¿ok? Por eso, para poder entender completamente esto, vamos a estudiar el valor de una persona que ha cumplido el propósito de la creación. Disculpen la falta de acentos, pero a veces en el momento rápido por hacer estas filminas o porque se hace en un aparato configurado por inglés, a veces no incluye ortografía completa, pero vamos a ver el valor de una persona que ha cumplido el propósito de la creación. ¿Cuál es? Tenemos que considerar el valor que nosotros hubiésemos adquirido si es que nunca hubiéramos caído, ¿ok? En relación con Dios primero, ¿cuál habría sido nuestro valor en relación con Dios? Vamos a ver tres aspectos. Valor en relación con Dios, valor en relación con el resto de gente, de personas, y nuestro valor con respecto a la creación. Tres tipos de valor que tenemos que tener entendido. Que en relación con Dios, una persona verdadera, no caída, hubiera estado completamente unida, hubiera desarrollado la relación de su yo espiritual con su yo físico de manera armoniosa, ¿verdad? La unidad mente-cuerpo es aquella ideal, ¿verdad? Para poder completar y realizar el primer valor para el cual Dios nos destinó. Una persona que está en completa armonía en su mente y su cuerpo, es decir, que tiene grandes ideales, pensamientos, sentimientos, valores, y los expresa físicamente a través de su cuerpo, a través de cada actividad, es una persona que experimenta el corazón de Dios. Se convierte paulatinamente más y más en el templo o la morada de Dios, ¿verdad? Allí Dios puede venir a cada uno de los seres humanos y residir en ellos, podría residir en nosotros, ¿verdad? Se sentiría tan cómodo, tan agradable, yo puedo vivir con este hermano, con esta hermana, con mi hijo, con mi hija. Es el templo de Dios, como expresa Pablo en la primera de Corintios 3:16. Y también entonces adquiriríamos o potenciaríamos nuestra naturaleza divina. Eso también es muy importante entender. Nosotros no somos cualquier animalito de la creación, no somos una plantita de la creación, no somos cualquier objeto de la creación. Nosotros somos los hijos de Dios. Cuando decimos hijos, por lo tanto, herederos, ¿verdad? Somos del mismo linaje de Dios originalmente. Por eso tenemos que potenciar nuestra naturaleza divina. Entonces, el valor de una persona verdadera en relación con Dios es, por supuesto, una persona madura, una persona perfeccionada. Estamos cumpliendo esas palabras de Jesús cuando nos explicó, sed perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Tenemos que llegar a ser perfectos de la misma manera como nuestro Padre Celestial. ¿Ya? En Mateo 5:48 es importante entender, porque ahora la gente dice, no soy perfecto, nadie es perfecto. Le parece que la perfección es un nivel inalcanzable, sin embargo, no lo es tanto. Originalmente teníamos que llegar a ser perfectos. Ahí hay una equivocación en la escritura. Perfecto, ok. Una persona perfecta llega a alcanzar el valor divino, por lo tanto, cada uno de nosotros, desde Adán y Eva hasta la actualidad, tendríamos que haber sido personas de valor divino,
Cuando cumplimos la primera bendición, cuando unimos nuestra mente y nuestro cuerpo centralizados en Dios, cuando vivimos en el amor verdadero, adquirimos el valor divino. No somos Dios, el Dios creador, pero tenemos valor divino. Somos seres humanos de valor divino, ¿no? Ese es lo importante entender. Así, nosotros vemos que cuando una persona ha realizado el propósito de la creación, adquiere el valor divino comparable al de Dios. Existe un solo Dios, por supuesto, nuestro Padre Celestial, pero nosotros adquirimos como sus hijos nuestro valor divino también porque somos familia de Dios. Ok. Entonces, de ahora en adelante, nosotros tenemos que mirar también a cada ser humano junto a nosotros, el esposo, la esposa, los hijos, las hijas, los vecinos, el prójimo. Tenemos que mirar en ellos la dimensión divina. Todos tenemos potencialmente el carácter divino. Ahora, en relación con las otras personas, ¿cuál sería nuestro valor? Ya hemos visto cuál es el valor que vamos a alcanzar en relación a Dios. Pero en relación con las demás personas, ¿cuál es nuestro valor? Cuando solo vamos potenciando nuestra característica divina, cuando vamos relacionándonos armoniosamente con el resto de personas desde que nacemos hasta ahora, vamos ejercitando y vamos perfeccionando hasta adquirirlo completamente un valor único. Cada persona que ha completado el propósito de la creación es una existencia única en el cosmos. Imaginemos una llave, por ejemplo, o una tarjeta o algo de estas cosas electrónicas ahora. Cuando ustedes compran el carro y le dan una llave especial, esa llave es tan nueva y tan sofisticada que es tan valiosa. Sin aquella pieza no puede funcionar el carro. Cuando se encuentra una cosa así, una llave, una pieza fundamental, esa pieza tiene tanto o más valor que el total del objeto, ¿verdad? Entonces, por eso adquiere un valor único, único. Nosotros en medio del universo fuimos creados para ser personas únicas, singulares. Singular significa irrepetible. Significa que nadie ha sido creado como nosotros nunca jamás. O sea que en toda la historia del mundo, a pesar de los millones de seres que han existido sobre la Tierra, solamente ha existido una Patricia, solamente ha existido una Katia, solamente existió una Mónica, aunque aquí aparecen dos Mónicas en la pantalla. No se confundan por el nombre. Tienen el mismo nombre, pero tienen diferente apellido. O sea, son Mónica Vallejo y Mónica Martínez. Es decir, no son repetibles, no se parecen. Cuando la vean a Mónica Martínez, no es igualita a Mónica Vallejo. Tampoco se repitió nunca en la historia. Cada uno de nosotros es una persona única, irrepetible, singular, quiere decir. Entonces, Dios creó a cada uno de los millones de individuos que existimos para poder motivarlo, para poder inspirarlo, para poder alegrarlo de una manera absolutamente especial. Un padre puede tener 7 hijos, a todos los quiere por igual y al mismo tiempo de una manera diferente, de una manera singular, ¿no? Ese es lo que ocurre con Dios, con los 7 punto y pico billones de personas que existen en el mundo actualmente vivas. Pero imagínense todas las que han nacido. Cada uno de ellos alegra a Dios en una parte, en una porción particular de su existencia. Por eso, nunca hay que pensar, nadie me quiere, nadie me cuida, nadie se preocupa de mí, no sirvo en este mundo, soy un pedazo de polvo en este cosmos. No, nunca hay que pensar de esa manera. Siempre tenemos que pensar, soy una persona importantísima para Dios. Sin mí, Dios no puede ser feliz completamente. Dios tiene una relación particular y especial conmigo.
soy especial para Dios, soy especial en este mundo, soy irrepetible, por eso soy necesario. ¿Ya? Entonces, segundo valor entonces es, tenemos que adquirir nuestro valor único, en relación con las otras personas. Por eso nunca hay que compararse con nadie. No, no sirven las comparaciones. Cada uno es un ser particular, es un ser especial. No que él es más grande, que él es más chico, que él tiene más músculos, que yo soy más flaco, que el otro es más gordo y que yo soy más bonito y el otro es más feo. Nunca hay que compararse con nadie, absolutamente. Cada persona tiene una singularidad especial. ¿Eh? Tampoco hay que criticar a nadie. La regla de oro es esa, ¿no? No compararse, no criticar, porque esto explica, todos nosotros somos, está explicado aquí, somos personas singulares, especiales. No hay comparación, no hay lugar a ninguna crítica. Imagínense, en el mundo ideal, estamos hablando, hubiéramos desarrollado nuestro potencial tremendo. Tercer tipo de valor que hubiéramos adquirido con relación al universo. O sea, yo no quiero que pierda la relación. Un valor es en relación con Dios, otro valor es en relación con las demás personas y otro valor es en relación con el universo, con las cosas. ¿Ya? Entonces, el valor de una persona en relación con el universo es el siguiente. Ustedes saben que ahorita nosotros vivimos en los dos mundos substanciales. Todos los que estamos aquí en esta conversación somos seres físicos y espirituales. Por supuesto, deben haber ancestros y seres espirituales, solamente espirituales mirando también, no se preocupe, debe haber. Pero, digamos, en la pantalla aparecen los seres físicos y espirituales, que estamos vivos completamente en este tiempo y que tenemos la suerte, digamos, la fortuna de vivir en este momento y somos representantes del cosmos por tal manera. Es como decir, tenemos un pie en este mundo físico substancial y el otro está pisando el mundo espiritual substancial invisible. ¿Okay? Cuando nosotros nos perfeccionamos, adquirimos un valor cósmico. Una persona que ha cumplido el propósito de la creación puede gobernar el universo entero. Por estas razones, este ser humano tiene el valor del cosmos entero. ¿Ya? Aquí cabe mejor la explicación que estaba dando acerca de la llave especial, ¿ya? De la llave o el dispositivo sin el cual no puede funcionar el universo. Este ejemplo que tiene antes es más exacto en relación con esto. Somos como la pieza clave del universo, ¿ya? Cada uno de nosotros. Entonces, fuimos creados para ser señores de la creación, mediadores de armonía entre dos mundos, ¿verdad? Y el microcosmos. Tres tipos de valores especiales. Valor divino, valor único, valor cósmico. Entonces, esta charla tiene que llevarnos a tener más entusiasmo, más estima por nosotros mismos, ¿verdad? Para saber cuál es nuestro potencial tremendo, ¿no? Cuando alguien nos dice, oh, tú eres muy chiquito, tú eres muy grande, o tú eres muy lindo, tú eres muy feo, o esto, o lo otro, no, tenemos que estar conscientes claramente de nuestro potencial original con el cual Dios nos creó. ¿Ya? Somos ese tipo de personas con tal potencial y estamos en camino para poder realizar este valor que tendríamos que tenerlo desde el comienzo. Ahora, cuando pensamos en Jesús, ¿verdad? Hemos estudiado las circunstancias de Jesús, de su vida, en la semana pasada. Cuando comparamos a Jesús con las personas, con una persona, con cualquier persona que hubiese realizado el propósito de la creación, ¿qué pasa entonces? Cuando comparamos a Jesús con una persona que escojamos así al azar, vamos a ver cuál es su situación. El Adán perfeccionado, Jesús,
y la restauración del árbol de la vida. Entonces, el deseo original del hombre es llegar a ser árbol de la vida. Ese era el deseo del hombre en el comienzo mismo de la historia humana y es el deseo del hombre en el tiempo del Apocalipsis, que es en los últimos días también. ¿Ya? Todos queremos y luchamos para llegar a ser árboles de vida. Sin embargo, la caída de Adán frustró la voluntad de Dios y desde entonces la humanidad caída ha esperado ser restaurada a ese nivel de árbol de vida. La caída lo impidió. Nadie podía llegar a ser árbol de vida. ¿Ya? Siendo que una persona caída no puede restaurarse, perdón, por sí misma, necesita entonces, ¿ah?, de el intermediario para poder llegar a conectarse con el árbol de la vida. Ok. Está relacionado con la figura mesiánica, ¿no? Entonces, Jesús es el árbol de la vida mencionado en el Apocalipsis 22:14. Por eso a Jesús lo conocemos como el árbol de la vida, como el olivo verdadero, ¿verdad? Con esas denominaciones aparece mencionado Jesús. Jesús es el Cristo o el Mesías que tenía que haber venido, para el cual fue preparada toda la historia. Más adelante, cuando entendamos bien, repasemos esta charla de la Trinidad, vamos a entender de que Mesías es un nuevo Adán y una nueva Eva, que la historia se preparó tanto para el Hijo unigénito, quiere decir, lo que debería haber sido Adán, una persona singular, especial para Dios, y una hija unigénita, una mujer, una Eva restaurada, aquella mujer especial asignada por Dios para ser la madre de la humanidad. Por ahora estamos viendo en general, pero mientras más entendemos entonces la figura de Cristo o Cristología, podemos entender que todo tiene que ver, Mesías en realidad es padres verdaderos, ¿ok? La espera, la esperanza, la preparación para los padres verdaderos. Bueno, entonces, Adán, quien realiza el ideal de la perfección simbolizado por el árbol de vida en el jardín del Edén, y Jesús, simbolizado por el árbol de vida en el libro de Apocalipsis, sería idéntico en el sentido que había realizado la meta de la creación. O sea, Jesús representa el Adán que no cayó, el Adán que se mantuvo fiel a Dios, el Adán que está sin pecado original y que por lo tanto representa el árbol de la vida al cual nosotros vamos a ser injertados. Cuando la gente caída, dispersa por todo sitio, llega a injertarse en Jesús y en su esposa, en el Mesías y su esposa, entonces todas esas ramas desgajadas comienzan a recibir la savia de vida, la vida verdadera, están injertados o reinjertados en la familia original de Dios. ¿Ya? Eso está en la Biblia, ¿no? Cuando Pablo describe, cuenta eso, somos ramas desgajadas, después de la caída somos como pedazos de ramas tiradas por ahí, nacidas de árboles malos. Pero el Mesías viene y entonces nos reinjerta, es un pedacito de una rama tirada que la reinjertan allí en, en Cristo y en su esposa, y entonces renacemos, volvemos a nacer de nuevo. Ese es el sentido del bautismo, y ese sentido del bautismo, de todos los bautismos, que después vamos a entender bien, es la bendición. La bendición representa el sacramento más grande por eso. Entonces, vamos a ver de que Jesús es aquella persona que por primera vez en la historia realizó o pudo realizar, digamos, la llegada por primera vez del Adán perfecto. ¿Ok? Bueno. Si comparamos a Jesús con los seres humanos y lo ponemos en el contexto del cumplimiento del propósito de la creación. ¿Eh? Entonces quedamos con esta idea, ¿verdad? Jesús
Es el Adán perfecto. Jesús adquirió todos esos valores que hubiéramos adquirido si no hubiéramos caído. Ese es el tremendo valor de Jesús. Jesús es la única persona en la historia que realizó el propósito de la creación. Por eso Jesús es tan valioso, por eso es tan especial. Así, Jesús es un ser humano que realizó el ideal de la creación en el nivel individual. Entonces, una vez más, ¿quién es Jesús? Jesús es uno con Dios. Por eso, Jesús potenció, adquirió, perfeccionó su valor divino. Decimos que Jesús tuvo un valor divino, divino quiere decir de Dios. Entonces sí, podemos afirmar, sí, Jesús tiene valor divino. Algunas personas podrían decir que es Dios en un sentido consciente, figurado, sabiendo que existe un Padre creador y que Él es el representante de Dios. Sí, a Jesús le preguntaron, le pidieron sus discípulos, muéstranos al Padre, que le muéstranos al Padre Celestial. Jesús dijo, si me ves a mí, ves al Padre. Jesús era la representación viviente en la tierra de Dios, porque Él había perfeccionado su ser hasta el punto de que era totalmente unido con Dios y había llegado a establecerse, se había ganado el valor divino. Era el Hijo de Dios, más que nada, era el único Hijo de Dios. Por eso decimos el unigénito. ¿Ya? Esa es una cosa importante de entender para no confundirse. ¿Ya? Afirmar que Jesús es un hombre que realizó el propósito de la creación no degrada el valor de Jesús en lo más mínimo. Al contrario, el principio de la creación explica el valor verdadero de la persona perfeccionada que ha cumplido el propósito de la creación. Ese fue Jesús. Ahí con Timoteo, ¿verdad? En la primera carta a Timoteo, capítulo 2, 5, dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Hay que leer con mucho cuidado todas las partes de la Biblia, no solamente algunas en particular. Tenemos que ver que la Biblia nos muestra, sí, nos enfatiza, hay un solo Dios, hay un solo mediador, esa es justamente la misión de Cristo. Ese mediador es Jesús, hombre también. Interesante esto, ¿verdad? También lo tenemos que relacionar con la mención bíblica de que Jesús es Adán. Ok, perdón. En Romanos 5:19 dice, en efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre, Adán, todos fueron constituidos pecadores, así también por obediencia de uno solo, Jesús, todos serán constituidos justos. Si por un Adán caímos, por otro Adán resucitamos. Eso quiere decir, eso fue Jesús. ¿Ya? En Hechos 17:31, porque Dios ha fijado en que va a juzgar al mundo según justicia por el hombre que ha destinado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. Está hablando de Jesús, hombre, es un hombre especial. La primera de Corintios 15:21 también dice, porque habiendo venido por un hombre, Adán, la muerte, también por un hombre, Jesús, viene la resurrección de los muertos. No hay que perder de vista la palabra hombre, ¿ya? Entonces, así como por un hombre vino la muerte, por otro hombre, Jesús, viene la resurrección. ¿Es Jesús Dios mismo? Ahí está el versículo que les mencioné, ¿verdad? Juan 14:9-10, quien me ve a mí, ve a mi Padre. Puesto que Jesús es uno con Dios, Él puede considerarse ser un segundo Dios, Él mismo, pero no es el Dios original, el Dios Padre. ¿Ah? Pero se podría decir que sí, tiene un carácter divino, ¿verdad? Es el representante en la tierra o el mundo físico y espiritual de este Dios eh, grande, todopoderoso, amoroso, que es el Padre Celestial. Eso es lo que Dios quería hacer con Adán y con Eva. ¿Ah? Exactamente. Es como el segundo yo de Dios, ¿verdad? Todos tenemos que alcanzar un día esa calidad
esa calificación de ser hijos verdaderos de nuestro Padre Celestial. Ok, vamos a hacer un poquito más, nada más. Vamos a quedarnos aquí nomás, ¿ok? Yo quiero hacer la segunda parte porque estamos hablando de la Trinidad, que es una cosa muy importante para que nosotros aprendamos como miembros y después podamos también transmitirla a la gente, porque nosotros manejamos un cierto tipo de palabras especiales cuando hablamos. Hablamos mucho de Dios, hablamos acerca de Cristo, hablamos de Mesías, hablamos de padres verdaderos y a veces la gente no nos entiende muy bien. ¿Por qué? Porque es algo, una explicación novedosa, ¿verdad? Por eso, si no entendemos bien la parte de la Trinidad, entonces resulta difícil explicarle. Cuando la gente viene con conceptos judeo-cristianos, viene especialmente con estos conceptos de que Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas distintas y un solo Dios. Entonces, con ese tipo de mentalidad a veces resulta difícil explicar. Sin embargo, si agarramos nuestro libro o nuestra computadora y explicamos cuál es el verdadero sentido de la Trinidad, entonces todo queda solucionado, ¿no? Con la utilización también de los versículos bíblicos podemos entender claramente. No debería a este tiempo haber más misterios, ¿verdad? Todo tiene que ser clarificado, ¿ya? Y para eso Dios nos está dotando de todas las herramientas para entender. Vamos a quedarnos aquí y vamos a continuar con la parte que se refiere al renacimiento para poder completar nuestro estudio. Entonces podemos dedicar unos minutos de los que queda de nuestra hora para poder hacer preguntas, respuestas con relación a esta charla, ¿ok? Gracias por su atención. Espero que se haya podido ser claro. Y si no ha sido así, vamos a repasarlo una vez más, ¿ok? Gracias. Adelante, por favor, si ustedes tienen alguna pregunta o varias preguntas, o alguna inspiración especial, por favor, háganme saber. Adelante. Si la señora ahí no sé, está hablando, no sé, está, no, no. Ah, ok, yo la veía que estaba. Eh, Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? La parte que me llamó atención bastante es lo que dice que somos únicos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo un vecino que tiene dos hijos igualitos, bueno, gemelos, ¿verdad? Ya. Gemelos, pero ellos son igualitos en todo, pues idénticos físicamente, hasta la forma que duermen, dice, del mismo lado, todo, la mamá dice, ¿no? Es mi amiga. Y justamente, ¿no? La otra semana, eh, uno de ellos, ¿no? Iba allá a dar un paseo a las 10 de la noche y atropelló a un carro y uno de ellos acaba de fallecer, ¿no? Ay, Entonces, hace una semana más o menos ya el muchacho ya hemos despedido, ¿no? Al mundo espiritual. Pero lo que le quiero decir que ¿qué pasa en este caso de gemelos? ¿No son igualitos? ah, no, no son igualitos, son parecidos, muy parecidos, pero no es, lo que hay que entender es que son personas diferentes. Se parecen muchísimo, pueden tener el mismo juego de cromosomas, muy absolutamente parecido, pero siempre hay una diferencia. Son personas que nacieron de una manera especial. La naturaleza hace que a veces nazcan los llamados gemelos y a veces los llamados mellizos, ¿verdad? Todo eso tiene una explicación, ¿verdad? Es un poquito diferente. Ah, hay muchos hermanos que se parecen sin haber nacido al mismo momento también, son muy, muy parecidos. Pero interesante de que cada uno es una individualidad particular, no se repite, son dos personas completamente diferentes.
completamente diferente. Pueden tener los mismos gustos, los mismos movimientos, la misma manera de caminar, de reírse, de hacer cosas, muchas cosas parecidas, pero son personas diferentes. Sí. Ah, ¿Cuántos años tenían esos gemelos? Tenía ese señor que murió. se llama mellos y gemelos lo mismo. Perdón, mellos son mellos. ¿Mellizos? ¿Mellizos o gemelos? Son diferentes, perdón, yo no tengo Ajá, no, sí, no. Bueno, tendría que haber una explicación, ¿verdad? Más adecuada, pero por ahora digamos que hay gente que nace como dos óvulos son fecundados al Ajá. mismo tiempo y a veces es un mismo óvulo que es fecundado, entonces aparecen dos niños también, eh, Pero eh, nacieron casi, ¿no? Segundos después el otro y pero sí, sí, eso pasa, sí, igualitos sí, físicamente en sí, todo. sí. Entonces son mellos o gemelos. Yo no sé. Habría que averiguar con la mamá y el papá cómo fue. A ellos les han dicho, qué tipo de gemelos son. Ah, Les deben haber explicado si fueron fecundados por una misma célula o por dos. Entonces, los médicos tienen esa explicación. Sí. ay Dios, bueno. Pero Así. yo estaba pensando, perdón, pastor, mi ignorancia, pero yo pensaba que si son igualitos, significaba que son igualitos, son únicos, los dos únicos, los dos son juntos para Dios igual, o sea que diferente espíritu tienen los dos. ¿A eso se refiere usted? Ah, por supuesto, sí. El espíritu es diferente, absolutamente diferente. Sí, sí. No, Sí, no es no. el mismo espíritu. Sí. Eh, eh, esto usted también otra parte que es muy importante que dijo, bueno, yo tengo por naturaleza, tengo una mala costumbre de comparar las cosas, ¿no? Pero no sé si es la comparación en totales, en general es malo o es que algunas comparación buenas puede haber, no sé. Ah, hay veces que comparamos para propósitos elevados, ¿verdad? No egoístas, por supuesto. Hay todo tipo de comparaciones. Pero digamos, la comparación a la que me refería es la clásica comparación que nos hace sentirnos superior a otro o inferior a otro falsamente, ¿no? Falsamente, a veces cuando uno se compara demasiado, por ejemplo, estamos corriendo los 400 metros en un estadio y miramos hacia adelante y si lo miramos demasiado, decimos, esa persona es formidable, me va a ganar, es superior a mí. Cuando miramos atrás, decimos, esa persona es más débil que yo le puedo ganar siempre. Entonces, hacemos comparaciones falsas a veces, ¿verdad? No nos sirve, en lugar de ayudarnos, nos malora el espíritu, ¿no? O sea, a veces hay que comparar, por supuesto, para poder, en el sentido positivo, para poder crecer y para poder salir adelante, pero quiere decir sin reforzar los aspectos, por ejemplo, de envidia malsana, ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Verdad? O la crítica, ¿no? Fulano es así, fulano es asá. Es decir, a veces uno mira la paja en el ojo ajeno y no mira la viga que tiene en su ojo, dice, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ese tipo de cosas son malas, pero eh, en otras cosas hay que estimarse a uno mismo, hay que quererse a uno mismo, ¿verdad? Hay que apreciar su existencia física y su existencia espiritual, ¿no? Eh, Finalmente es así, es como uno no escoge cómo nació, con qué cualidades nace, con qué potenciales nace, simplemente nacemos para potenciar todo lo que tenemos. Mm. Bueno. Entonces, para Dios somos todos importantes y tenemos una esencia única Eh, para con Absolutamente. Para Dios, el más chiquito, el más grande, el más fuerte y el más débil, hablan en términos generales, simples, así, ¿no? Todos son importantes para Dios. Ninguno es inservible o producto de la casualidad. No, no.
hay que tener mucho cariño por uno mismo. Usted sabe que la Biblia dice que Dios nos quería incluso antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Había un deseo de Dios para que usted y yo naciéramos. A veces ni siquiera hay que pensar si mi papá amó a mi mamá realmente o yo nací por producto del amor de mi papá. No, ni siquiera eso es válido en términos de Dios. Quiere decir que nosotros nacimos porque tuvimos que nacer por designio de Dios, por amor de Dios. Él ya nos tenía como preparados también. Ahora nuestros padres físicos son instrumentos para nuestro nacimiento. Es bueno si hemos nacido como producto, como fruto del amor, pero de repente Dios quiso que naciéramos simplemente, ¿verdad? Y buscó la manera de hacerlo. Hay tantos personajes importantísimos en la historia cuyas vidas han sido productos de la ayuda de Dios. Dios hizo primero las parejas en el cielo. Bien. Permiso, buenas noches. Buenas noches. Hay una cosa que yo siempre me he preguntado, verdaderamente es como, para mí es como algo muy grande y a la vez me pone a pensar mucho, que Dios creó el Espíritu Santo en forma de una mujer, pero cuando Dios le dijo a Juan el Bautista que cuando él enviaba a su hijo al Espíritu Santo como en forma de una paloma y se lo pusiera sobre su cabeza, que él se iba a dar cuenta que ese era su hijo. Pero entonces Dios tiene dos Espíritus Santos o es uno solo o cómo es eso. Yo me he preguntado toda la vida esa cuestión, porque si está en forma de una mujer y se le va a presentar en forma de una paloma, ¿cómo me explicaría usted eso para yo poder entender mejor? Otra cosita, perdone. Entre los gemelos y los mellizos, mi hermana, supuestamente una de mis hermanas decía que la diferencia es que, porque ella tiene dos nietecitas que son gemelitas o mellizas, no sé. Ujú. Pero los niños nacen en una sola bolsita y hay otros que nacen en diferentes bolsas, como usted estaba explicando, de los óvulos. Ujú. Entonces, hay unos que son muy parecidos en todas las cosas iguales, pero hay otros que son totalmente diferentes. Eso Sí. sí hay que estudiarlo más, no tengo mucho conocimiento acerca de eso, pero sí quería recalcarles esa diferencia que hay El- que tener de conocimiento más para poderles explicar bien lo que... Exacto, exacto. Bueno, es un tema que tenemos que investigar, ¿no es cierto? La próxima podemos dedicar un programa, unos minutos a hablar acerca de los gemelos y los mellizos. Siempre es interesante, siempre interesante. Pero para resumir, para comenzar desde atrás, desde la segunda pregunta, en los mellizos el tipo más frecuente de duplicados, vamos a decir, son dos espermatozoides diferentes que fecundan dos óvulos separados. Eso se llama mellizos. Dos espermatozoides diferentes fecundan dos óvulos separados. Esos son mellizos. Pues los mellizos se pueden parecer, pero a veces pueden ser un poco bastante diferentes también. Cada mellizo tiene su propia placenta y su propio saco amniótico. Dos sacos. Uno. Los mellizos pueden ser dos niñas, dos niños, una niña, un niño. En los gemelos, un único óvulo fertilizado se separa y se forman dos fetos. Bien interesante. Es decir, en el segundo caso de gemelos, es un solo óvulo que se fertiliza, se separa y se forman dos fetos. Para investigar más, vamos a leer más y todo es científico. No hay nada raro ni mágico. Es así, ¿ok? Así ocurre en la naturaleza. ¿Ok? Bueno, la segunda pregunta es, la segunda cosa, nunca de mi parte había pensado demasiado en lo de la paloma y la mujer, por ejemplo, ¿verdad? Es como, pero lo que yo sé, lo que yo siempre entendí era de que la parte femenina de Dios, que es la parte consoladora, la parte que nos cuida, amorosa de Dios, cuando oramos y necesitamos de protección de Dios, sentimos muchas veces el espíritu de una madre que viene y nos abraza y nos cuida y nos aconseja.
el espíritu femenino. Esa es la parte, porque Dios tiene sus características sustanciales duales, ¿verdad? Tiene masculinidad y tiene feminidad. La parte femenina de Dios es la que nos abraza y nos cuida así. Ahora, la manera como se revela ese Espíritu Santo se revela de diferentes formas. A veces se reveló en forma de una paloma, a veces se reveló en forma de lenguas de fuego, a veces se reveló solamente con sentimientos. La gente siente solamente la presencia absoluta del Espíritu Santo, ¿no? Cuando hay reuniones de tipo espiritual, mucha gente no ve nada, pero siente como un aleteo, como si fuera un ave que inunda el lugar y que sale de la misma manera. Por eso es que al Espíritu Santo lo han dibujado, lo han caracterizado muchas veces como una paloma también. Pero creo que se revela de diferentes maneras, ¿no? De diferentes formas. Pero la presencia del Espíritu Santo, como es la presencia de Dios, es tan poderosa que no se confunde. La gente sabe que es una presencia divina. No es cualquier espíritu, es una experiencia única. No se puede comparar con nada. Bueno, algunos de ustedes deben haber tenido experiencias cercanas con el Espíritu Santo en sus oraciones también. Bueno, quedemos allí hasta poder, vamos a preguntar más acerca de esto y hablamos de esto más todavía, ¿ok? En otra ocasión. ¿Alguien más que quiera? Tenemos una pregunta más, tiempo para una preguntita más, una conversación más. ¿Alguna experiencia puede ser o alguna pregunta? No siempre es una pregunta, a veces alguien quiere complementar porque yo me olvidé algo, entonces alguien quiere agregar algo, por favor, adelante. Permiso, allí, pero a través de la historia, bueno, ahora que el Padre verdadero reveló de que el Espíritu Santo es un espíritu femenino, pero a través de la historia no se ha visto, no se ha escuchado, bueno, lo que dice que la novilla que representa las palomas, la novilla, el carnero, todas estas cosas que representan en el Antiguo Testamento, pero así en la actualidad o desde el Nuevo Testamento en adelante no se ha escuchado mencionar de que el Espíritu Santo se ha revelado, se ha aparecido, pues sí, como consolador, como de representación de madre, etcétera, pero no que se le haya aparecido a alguien como espíritu femenino, el que Dios creó para representar a la mujer porque crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo no sé si alguien habrá podido tener una experiencia con ese Espíritu Santo femenino, el que Dios creó para representar a la madre verdadera, ¿no? Hace 2 años. Porque yo no he escuchado acerca de eso nunca en mi vida. Ya. Ustedes sí por acá han escuchado alguna experiencia así, yo no, para mí es algo nuevo también. Nuevo. Ok, muy bien. ¿Usted fue bautizada como cristiana en alguna iglesia antes? Yo fui bautizada por la Iglesia Católica en mi niñez. Allá en la iglesia, allá en Corea también. No, en mi niñez como a los 10 años me bautizaron por la iglesia cristiana porque mi padre era cristiano y mi madre era católica. Y cuando fui a Corea yo me uní con la iglesia de Yoido también para que mi hija pudiera aprender español y porque no entendía coreano, etcétera. Allí también, no me bautizaron, pero unos años atrás, ya en mi adolescencia, sí, mi primo que era pastor cristiano, yo fui a un río, me bautizaron y todo, fue una experiencia muy bonita, una convivencia, etcétera. Pero yo solo tuve una experiencia con él que él estaba hablando del Espíritu Santo y él empezó a llorar. Y lloraba y lloraba y lloraba. Y a mí me dio un ataque de risa que yo no podía parar. Eso era para mí muy extraño porque nunca había visto eso en mi vida. Así que, pues eso a la vez era como una experiencia espiritual también, porque yo no soy de burlarme así de la gente. Pues nadie me llamó la atención ni me dijo nada porque sabían que estábamos en otro trance, ¿no? En otra. Cosas así ocurren, ¿ves? Sí, le pregunto eso porque en realidad todos los que recibieron bautismo en cualquier iglesia cristiana tuvieron una experiencia con el Espíritu Santo.
tuvieron la experiencia de ser como adoptados por el padre en su versión masculina y por madre en su versión femenina, y renacimos en el nivel de ser rescatados o adoptados a través de Jesús. Esa es la primera experiencia que hemos tenido muchos a través del bautismo. Algunos la hemos sentido bien, porque algunos hemos sido bautizados grandes y otros no tenemos recolección de eso, no tenemos recuerdo de eso porque hemos sido niños, ¿verdad? Entonces, personas que han experimentado el bautismo ya un poquito mayores en uso de su razón, muchas veces han tenido experiencias particularmente especiales. Si no las han tenido en ese momento, las vuelven a tener en algún momento de su vida religiosa. Pero esa es la primera experiencia que puede ser natural, suave, casi que no se siente, que se obtiene a través del bautismo. Pero definitivamente el Espíritu Santo actúa completamente ha actuado a través de todos y muchos de los milagros narrados por la gente son en realidad acciones del Espíritu Santo. Pero preguntaremos un poco más y quizás hay hermanos o hermanas que han tenido experiencias más claras acerca del Espíritu Santo. Ahora, nunca la teología se puso a explicar la figura de la unigénita, de la madre, nunca, porque se perdió de vista, se concentró solamente en la figura masculina y se exaltó la figura de Adán que venía. Pero si Adán viene, tiene que venir Eva, porque Adán nomás no puede parir hijos, no puede tener hijos físicos ni hijos espirituales, no puede. Necesitaba absolutamente de una Eva. Entonces, esta figura ha sido una carencia de los teólogos judíos y cristianos, no le han dado importancia a eso. Y si ustedes leen en las memorias de Madre hace un reclamo de eso. A veces entre líneas uno no se da cuenta, pero la Madre en sus discursos está diciendo que los teólogos se olvidaron de enfatizar el rol de la mujer allí. Eso es correcto. Ningún teólogo se enfocó en hablar acerca de la necesidad, porque no podemos nacer solamente un papá, necesitamos de una mamá. Y cuando Jesús fue crucificado y no pudo casarse, entonces Dios hizo un artificio espiritual, es una carta bajo la manga, un acto especial, y entonces el espíritu femenino de Dios, el Espíritu Santo, tomó esa posición transitoria para que podamos renacer como hijos adoptivos. Entonces, el cristianismo surgió del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en espera de la segunda venida de Adán y Eva de nuevo, en la espera de los padres verdaderos. Entonces, todo lo que estamos leyendo en el libro de Madre nos está completando la línea que nunca fue hablada, la línea de Eva. Esa parte nos está completando para poder entender cómo Dios guió esa historia, para poder encontrar al unigénito. Ok, quedemos acá. Necesitamos más tiempo. Vamos a hacer más tiempo para estos temas. Son interesantes. Podemos hacer un tiempo aparte, ¿verdad? También para tratar el tema del unigénito y la unigénita. Eso es importante. Es importante. Bueno, ¿qué les parece si hacemos vamos a parar acá? Iba a decir intermedio, no, pero no va a haber intermedio porque tenemos que esperar hasta el próximo sábado. Vamos estudiando juntos y más preguntas van a surgir. ¿Ok? Listo. Voy a ponerme a leer. Hay hermanos, hermanas que han escrito sobre el Espíritu Santo en nuestra iglesia. Voy a leer un poquito más para recordar también. ¿Ok? Listo. Entonces, que Dios los cuide, que Dios los ayude a todos, a sus familias, los bendiga y que tengan buenas experiencias con el Espíritu Santo. Cada vez que he ido a una iglesia cristiana, yo me he puesto a pensar, a mi esposa decía, Dios mío, el Espíritu Santo está actuando y no nos damos cuenta. Cada vez que iba a una iglesia cristiana me asombraba las cosas que veía. Bueno, es así. Los católicos somos un poquito más quietos, no pasan muchas cosas, no
Pero cuando va a una iglesia evangélica, Dios hace ruido y hace bulla y hace cosas que uno a veces no se da cuenta. Bueno, Sí, si me permite solamente un minutito, quería tal vez comentar el hecho de que hay que tomar en cuenta de que todo lo que Jesús enseñó hace 2000 años, en aquella época, en la cultura judía, en la educación judía, todo lo que Jesús enseñó era totalmente nuevo. Nadie había hablado nada de lo que él estaba explicando. Para muchos, pues era herejía y era hijo de Belcebú, y Jesús fue maltratado por causa de eso, porque decía cosas que nada que ver. Para nosotros ahora es natural, porque obviamente después de 2000 años y nuestra cultura judeocristiana, pues es normal, ¿no? Entonces, pasa ahora que con el principio divino, lo que estamos aprendiendo, lo que estamos enseñando, lo que nos están explicando, un poco parecido. Hay muchísimas cosas que no se hablaron nunca y ahora nos están explicando. Entonces, tenemos que tener el corazón abierto y la mente vacía, porque si nos quedamos con las ideas que teníamos de hace 2000 años o de hace 4000 años con la educación judía cristiana, inclusive los musulmanes que no quieren saber más nada, solamente eso, entonces, claro, nos vamos a quedar así como estancados, porque no vamos a poder entender inclusive lo que Dios, aunque Dios quiere hablarnos, si tenemos la mente llena, no vamos a poder recibirlo. El Espíritu Santo es un poco así también, pienso y siento yo que es así. Si tenemos una idea así muy fija, pues por mucho que el Espíritu Santo quiera hablarnos, ahí no va a entrar, no va a entrar. Entonces creo que como estamos entrando en una nueva era, en otro libro, o sea, muchas cosas están cambiando, entonces tenemos que estar abiertos, ¿no? Para que no nos pase lo que le pasó al pueblo judío, ¿no? Que le explicaron tantas cosas y a la final no entendieron nada, ¿no? Bueno, solamente es un comentario, ¿no? Porque a veces pasan muchas cosas y uno se queda igual como marcando ocupado de vez en cuando. Esto no va a ser a perdón, Rafael, muchas gracias. bueno, muchas gracias a todos. Vamos a vino nuevo en cerebros abiertos, dice Yolanda, sí. Vino nuevo en cabezas abiertas. El vino nuevo Eso en odres significa nuevos, sí, eso fue vino lo que nuevo dijo en odres Jesús. nuevos, sí, eso es lo que quería El decir vino nuevo, exactamente. Muy bien. Tenemos que vaciar las calabazas. exacto. Ok. Gracias, Listo. Rafael, muchas Bueno, gracias. nos Gracias, vemos. Panamá. Gracias, doña Inocencia. Gracias Un a todos abrazo a todos. ustedes. Gracias. Saludos, que todo vaya bien. Gracias, que todo esté como Un Dios abrazo. quiere, y también la Muchas República. gracias, pastor. Ya. Gracias. Es siempre bueno, muy divertido estudiar juntos, así surgen muchas preguntas y hay motivo para seguir estudiando. ¿Ok? Absolutamente. Nos vemos la semana que viene, entonces. Bueno, Nuestra cita semanal. Un abrazo. un abrazo a Se les, todos también. se Chao, les quiere chao. mucho. Que todo como Dios quiere, digo yo. Hasta pronto. Que todo lo que soy Adiós. alabe al Señor con todo mi Hasta la semana que viene. corazón. Bye bye. Chao. Victoria, Victoria. Buena semana para todos. Cantaré tu nombre. Mañana hay concierto. ¿Dónde hay concierto? En Manhattan dice, parece. Ah, bien. Adiós. Manhattan, ok.